Bueno gente, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo instalar el firmware de Magic Lantern dentro de las cámaras Canon. ¿Qué es Magic Lantern? En principio es, digamos, un sistema operativo que se instala por sobre el sistema que trae nativo Canon. Lo bueno es que vamos a tener un sistema instalado dentro de la memoria, es decir, no va a reemplazar de manera definitiva el sistema de Canon, sino que en tanto y en cuanto nosotros tengamos este firmware cargado dentro de nuestra memoria, podrá correr en el sistema. Si nosotros queremos eliminarlo y volver al sistema nativo de Canon, lo vamos a poder hacer sin ningún problema. Magic Lantern lo que nos va a permitir es acceder a un montón de cosas que no están de manera nativa en Canon, como por ejemplo la utilización de instrumentos como un waveform, vectorscopio, false color, también la posibilidad de visualizar cebras, hacer intervalómetros, registrar búmetros de audio, etc. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Magic Lantern nos recomienda que tengamos la batería cargada y Canon no nos va a dejar realizar la actualización del firmware sin tener la batería cargada. Esa es la primera cuestión a tener en cuenta. En segunda instancia, tendremos que entrar al menú de nuestra cámara y formatear la tarjeta en cámara. Ya en nuestra computadora vamos a ingresar al sitio de magiclantern.fm y vamos a entrar a la pestaña Downloads. En Downloads nos van a aparecer los Nightly Builds. Los Nightly Builds son publicaciones de estos firmware que no están consideradas estables por completo, ¿sí? Por lo que al ingresar nosotros vamos a tener que encontrar cuál es la versión que corresponde a nuestra cámara en particular, porque el firmware este corresponde a cada modelo en particular. Y lo que vamos a ver es que nos va a decir cuántas actualizaciones se han hecho los usuarios de manera correcta y cuántas han fallado. Bueno, en este caso vamos a entrar a la 50D y nos dice que 7 han pasado de manera correcta y en caso de 1 ha fallado. Esto no significa que vaya a dañar nuestra cámara en sí. Lo que sí debemos tener en cuenta es que aquí abajo nos está diciendo que este firmware fue realizado a partir de un firmware de Canon 1.0.9. Esto es fundamental, porque si yo instalo este firmware que está desarrollado para la versión 1.0.9 como base, cuando lo instale en mi cámara voy a poder llegar a tener problemas y me puede llegar a desaparecer la imagen, voy a ver la pantalla de una manera muy extraña y realmente me puede llegar a costar mucho arreglarlo. Para estar seguros de que tenemos esa versión de firmware, entraremos a menú y nos vamos a la parte del ajuste donde dice versión de firmware, y en este caso me dice que tengo la 1.0.9. En caso de que tuviera una anterior, yo tengo que realizar la actualización. ¿Cómo hago la actualización en caso de que sea necesario? Ingreso al sitio oficial de Canon, descargo la actualización y lo hago a través del cable USB. Volviendo entonces a la instalación de Magic Lantern, tenemos que descargar un archivo comprimido zip y al abrirlo vamos a ver 3 archivos. Estos 3 archivos son los que requiere Magic Lantern para su uso. Hay uno que corresponde a la instalación del firmware en sí y el resto van a corresponder a los archivos que va a usar Magic Lantern para imprimir pantalla y demás recursos. Lo que tenemos que hacer es copiar estos 3 archivos en nuestra tarjeta y vamos a encontrar que en nuestra tarjeta tenemos las carpetas habituales de DSIM y MISC, que son las que crea Canon de manera automática. Suelto en la raíz, es decir, no dentro de ninguna de estas carpetas, vamos a ubicar estos 3 archivos. Una vez que tenemos los 3 archivos más las 2 carpetas, expulsamos la tarjeta con seguridad. Vamos a apagar la cámara, primero que nada, y vamos a insertar la memoria. Para poder hacer estos ajustes siempre tendremos que estar en el modo manual. Caso contrario no nos va a dejar instalar el firmware. Encendemos la cámara, ingresamos al menú y nuevamente en la opción de ajustes buscamos donde tenemos la pestaña de firmware y le damos Enter o Set. Nos va a preguntar si queremos actualizar y le damos OK. Se nos va a apagar la cámara durante un segundo y va a comenzar a instalar el firmware. Al terminar nos va a solicitar reiniciar la cámara. Bien, ahí nos está diciendo que lo está instalando y finalmente nos dice que resetemos la cámara. Volvemos a iniciar la cámara y cuando entramos al modo de visualización directa, en este caso se nos va a cargar todo el menú de Magic Lantern en la cámara. Para acceder al menú de Magic Lantern, a todos los ajustes, entramos al tacho de basura para borrar las fotos y nos va a aparecer la ventana de Magic Lantern. Y de esta manera entonces podemos acceder a todos los ajustes que trae Magic Lantern.
En el caso de que yo quiera borrar el firmware de mi cámara, el firmware de Magic Lantern, y retornar al firmware original de Canon, lo único que tengo que hacer es entrar a menú, formatear, y aquí me va a decir formatear la tarjeta y dejar Magic Lantern. Pero si presiono la tecla función, que sería en este caso esta de aquí abajo, al pulsarla me dice formatear la tarjeta y remover Magic Lantern. En cualquiera de los casos voy a perder toda la información que tenga dentro de la tarjeta. Así que para remover el firmware yo tendré que utilizar esta función. Pero si yo quisiera formatear la tarjeta manteniendo Magic Lantern, tengo que tener format keep Magic Lantern, mantener Magic Lantern. Entonces en este caso yo puedo tomar fotografías y no tener que realizar una instalación de Magic Lantern nunca más. Con que lo haga una vez hasta que yo no cambie de versión es suficiente.